Hola, bienvenido a nuestra sesión número 16 en nuestra serie de estudios en la Carta de Santiago. Vamos a dedicarnos ahora a un solo texto de Santiago capítulo 3, porque en la sesión pasada empezamos a introducir el remedio al problema de la lengua. Entonces, lo que queremos ahora es descubrir un poco más acerca no solo del problema, sino también de la solución que Dios tiene para nosotros en cuanto a esto. Vamos a empezar entonces eh, eh, con este texto, pero vamos a hacer una pausa en nuestro sistema de estudio inductivo, porque queremos seguir como temático ahora este asunto de la lengua y su problema y su remedio. Santiago 3, versículo 8. Santiago 3, 8. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Una vez más, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces podemos hacer la pregunta, ¿a dónde consultar más que Santiago para recibir más de esta información acerca de la lengua? Santiago seguramente estaba pensando en algunos de los textos del Antiguo Testamento que hablan de la lengua. Los textos de David y otros que hablan acerca de cómo podemos limitar la lengua. Pero vamos a dedicarnos en este estudio a 3 puntos. Primeramente, que la lengua en realidad es solo el síntoma del problema. Seguramente, claro que sí, es un síntoma muy fácil de demostrar, describir y sufrir lo que sucede. Y en segundo lugar, vamos a ver qué es el corazón, que es la fuente de lo que realmente lo que debe ser limpiada, es como fuente de lo que sale de nuestra boca, sale del corazón. Y número 3, que Dios por su gracia nos ha dado el único remedio por este problema. Entonces, primeramente, la lengua como síntoma del problema. Un síntoma fácil de demostrar, describir y sufrir. Y como tal, ya sabemos, ya hemos visto que es un instrumento ya sea para bendecir, para bien, o casi como arma para el mal, para destruir. Hemos visto que David y otros aprovechan el uso de la lengua. La lengua puede adorar, puede bendecir, exhortar al pueblo de Dios. También estos hombres del Antiguo Testamento oran continuamente para que puedan dominar, para que puedan ser librados de la esclavitud de la lengua. Entonces, como causa de lamento amargo sobre el uso y las consecuencias del mal uso de la lengua, leemos mucho ahí en el Antiguo Testamento. Pero yo pregunto, ¿ya tenemos suficiente tiempo investigando el problema? ¿O debemos pasar otra lección describiendo el asunto? El mundo está lleno de gente lista para denigrar o para minimizar o por lo menos lamentar la condición de la raza humana. Hasta muchas veces la aumentan, ¿verdad? Entendemos que el problema es universal. Todo ser humano padece de este mismo problema. Nadie puede domar la lengua, como hemos escuchado a Santiago ya varias veces. Pero cuando analizamos bien la situación, entendemos que el problema es mucho más profundo que la lengua. Aún así, nuestro hablar, lo que sale de nuestra boca, solo podemos decir, solo descubre lo que ya hay en nuestro corazón. En Romanos capítulo 1, San Pablo describe el problema de toda la raza humana cuando dice que Dios los entregó a una mente depravada. En Romanos 1, 28. Esa mente depravada se ve ahora en formas muy abiertas en la cultura moderna, llamando bueno cosas que antes la mayoría hubiera llamado malo. Y ahora vemos que hay gente que llama malo lo que antes se llamaba bueno y lo que la palabra de Dios dice que es bueno.
¿Qué debemos hacer? ¿Solo esforzarnos más en estar de acuerdo con la palabra de Dios? Hacer otra vez esta lucha continua. Es cierto que escuchamos mucho en la Biblia acerca de controlar la lengua o de someterla a un esfuerzo mayor por ponerla en la disciplina. Cada consejo, cada pasaje nos da la idea de que el ser humano tiene responsabilidad en el asunto. Es cierto. ¿Qué hacemos con la lengua? Controlarla, etcétera. Pero, pero encontramos también que tanto en la escritura como en nuestra propia experiencia, que no podemos tener éxito en esa lucha de controlarnos, de controlar la lengua. El Señor Jesucristo nos lo ha hecho muy claro. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, porque sale del corazón. Ahí es donde tenemos que proceder entonces. El uso de la lengua es un síntoma. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la fuente de esto? En nuestro punto número 2, el corazón es la fuente que debe ser limpiada. Entendemos esto. El problema es que a veces no lo tomamos en serio o pensamos es que como todos sufrimos de la misma dolencia, que no hay que preocuparnos tanto, solo que hagamos el esfuerzo por limitar, controlar, mantener en disciplina nuestra vida, incluyendo disciplinando nuestra lengua, pisando la lengua para no decir cosas, pero eso puede solucionar el problema del corazón. Luego escuchamos muy conocida el texto que viene de profeta Jeremías. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede solucionar el problema del corazón? Lo encontramos en Jeremías 17:9. Pero en este mismo capítulo, Jeremías sigue diciendo que Dios es el que escudriña la mente y prueba el corazón. Y luego Jeremías sigue orando. Le dice, sáname, Jehová, sáname y quedaré sano. Sálvame y seré salvo. Versículo 14 de ese capítulo 17 de Jeremías. Literalmente, Jeremías está pidiendo ser reparado, ser remendado, que la sanidad que requiere es una reparación del corazón. ¿Será posible que Dios sí puede remendar el corazón? El pecado residente en el problema, en el corazón es el problema. Aunque todos lamentamos la situación universal, muy pocos se molestan en encontrar la respuesta divina. Creemos que es porque en realidad no hemos de verdad descubierto el verdadero estado y problema del corazón humano. Porque pensamos, eso es ser humano. ¿Y quién va a ser otra cosa que ser un ser humano? Pero el pecado residente en el corazón, ese es el problema. Como se ha dicho, Dios no tiene pleito con nuestra humanidad. El pleito de Dios es con el pecado. El pecado residente en el corazón. No es solo una condición meramente humana. No, porque el pecado es algo ajeno. De verdad es algo ajeno a nuestra naturaleza como la creó Dios. Lo primero que tenemos que decir entonces es que Dios ya ha hecho todo por rescatarnos de esta situación. Es cierto, la obra de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. El hacha ya está puesta a la raíz. Cristo murió no solo por perdonarnos, sino para purificarnos de todo pecado, para santificarnos, y esa santificación en esta vida puede ser por completo. La meta está ahora, no en la vida que viene. Muchos reconocerán, si es cierto, el corazón es el problema, pero que dicen que en esta vida no hay remedio. Entonces, Dios no puede dar el remedio. Dios no puede remendarnos el corazón. Quizás has escuchado que el pecado está tan arraigado en nosotros, en nuestra naturaleza, que no hay manera de que se desarraigue, ni por el poder de Dios, hasta que moramos. Entonces, efectivamente,
Esto hace de la muerte una parte de nuestra salvación. ¿Nos santifica la muerte o es la sangre de Cristo que nos santifica? No hay poder en la sangre aplicada al corazón por el poder purificador del Espíritu Santo para limpiarme de todo pecado, incluyendo el pecado innato. No es la santificación tanto como la justificación un asunto de la fe y no de obras. Si Dios nos va a sanar, remendar, ¿lo va a hacer por nuestro esfuerzo o por su gracia, por su propia obra, obrando en nosotros por la fe? Entonces esto nos lleva al punto 3. Dios, por su gracia, sí nos ha dado el único remedio por este problema de la lengua, el problema del corazón. Es un síntoma, el corazón es la fuente y Dios tiene el remedio. Hermano mío amado, que me escucha ahora, de nuevo me dirijo a ti con el corazón en la mano. Ya no hagamos excusa por el pecado. Ya no toleremos la maldad residente en el corazón. El único remedio está en la sangre de Cristo, aplicada al corazón por la fe. No se trata de un mayor esfuerzo, ni tuyo ni mío, sino tan solo se trata de una entrega total al Señor, someternos a que Él haga la obra. El apóstol San Pablo oró por los creyentes en la ciudad de Tesalónica, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y os santifique por completo significa de una vez, os santifique por completo. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Para que cuando Cristo venga, ya estemos nosotros preparados, ya en esa condición. Esto tiene que incluir el corazón. Con el corazón limpiado por la fe, queda irreprochable con todo el resto de nuestro ser. No es un sueño guajiro, no es solo un cuento, no es solo una opinión humana, es la verdad de Dios. Ya muchos han sido testigos de que esto es una realidad, el corazón limpiado por la sangre de Cristo, radicalmente transformado por la obra del Espíritu Santo, aplicando esa sangre, esa preciosa sangre a nuestro ser. No solo perdonándonos, y el perdón sí es importante, es el primer paso, sino también limpiándonos de toda maldad, como dice Juan en 1 Juan 1:9. Esto es lo que resulta en andar en la luz como Él está en luz, y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Versículo 7. Seguramente ya sé, alguno va a contestar que también Juan nos dice que no podemos decir que no tenemos pecado, que solo es engañarnos a nosotros mismos. Pero yo contesto que no debemos sacar ese texto fuera de su contexto. Juan también escribe en esa su primera carta que no es solo posible no pecar, sino que es imposible seguir pecando si de verdad estamos en Cristo. Lo podemos ver en capítulo 3, versículo 9. No, ese versículo 8 del capítulo 1 no habla de uno que por la fe en Cristo ha sido limpiado, perdonado y limpiado, sino habla de aquellos que dicen que niegan la necesidad de ser perdonados y limpiados. Dice, no, yo no tengo pecado por lo cual ser limpiado. El mensaje total de la carta debe ser el contexto del versículo, no al revés. No, hermano, la vida de Dios en la nuestra, la vida de Dios implantada en la nuestra, sí hace un cambio en nuestra naturaleza, además de nuestra relación con Él. Y esto incluye el estado de nuestro corazón. Y si el corazón está ya limpio, así también será nuestro hablar. Se va a ver en el fruto de nuestros labios, hermanos. El corazón limpiado llega a ser la base. Entonces esa es la fuente, la base del milagro de la lengua domada, controlada, purificada, sanada de todo lo que antes era su veneno, no por un esfuerzo nuestro, sino por la obra de Dios. Santiago también conoce
el resultado de esta limpieza y la obra divina en nosotros significa poder mirar atentamente en la perfecta ley y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, como dice en capítulo 1, versículo 25. El apóstol Santiago nos va a explicar en futuros estudios acerca de esta sabiduría, la sabiduría que es de lo alto. La describe primeramente como pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y está hablando no de la sabiduría que Dios tiene, sino la que Él da a nosotros. Santiago 3:17. Luego nos insta a animarnos, a limpiar las manos, purificar y afirmar el corazón. Y todo esto en el contexto no solo como de una posibilidad, sino como lo que Dios requiere y lo que Él provee, lo espera porque lo provee a sus hijos por la fe. Vivamos en esta realidad. Debemos pedirle encarecidamente, Señor, límpiame, límpiame con tu sangre. Espíritu Santo, quema con tu fuego divino toda la contaminación, toda la basura en mi corazón. Quiero ser un vaso limpio. Por el poder de tu Espíritu, Señor, quedaré limpio para honrarte con mi vida entregada a ti. Si leemos desde el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, escuchen lo que la Biblia nos dice aquí, primero es segundo de Crónicas, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Y si eso era lo que Dios esperaba hace tantos años, hace tanto tiempo y en el régimen del Antiguo Testamento, ahora con el Espíritu Santo residente en nosotros, ¿qué nos espera Dios? Un corazón perfecto, un corazón leal, un corazón íntegro, es lo que significa esto. Entonces, otra vez tenemos que decirle, Señor, límpiame, límpiame, Señor, con tu sangre. Espíritu Santo, ven y arde, quema en mí, quita toda esa contaminación. Quiero ser, otra vez, quiero ser un vaso, díselo, dile al Señor, quiero ser un vaso limpio por el poder de tu Espíritu. Y así, hermanos, podremos ser un vaso limpio, podremos ser limpios para honrarle al Señor en nuestra vida, una vida entregada a Él. El corazón limpio, entonces la lengua también limpiada. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos en la próxima lección.